Buenas tardes, mil bendiciones. La paz y la misericordia del Señor sobre sus vidas, sobre sus casas, sobre sus hogares. Que el Eterno les continúe bendiciendo en esta hermosa tarde. Estamos en su devocional Háblame, Señor. Como usted sabe, un espacio de iglesia cristiana espada cortante, y cada vez que el Señor nos permite salir al aire, nos permite conectar con ustedes, para mí es un gozo poder entrar y que el Señor me permita entrar a la comunidad de su hogar y poder bendecirlo con la palabra, con un consejo, con una reflexión, con una exhortación, pero sé que para edificar, consolar y ministrar nuestra vida. Así que bienvenidos a su devocional Háblame, Señor. Hace un mes no salíamos al aire, pero por la misericordia del Señor nuevamente estamos aquí para poder compartir la palabra con ustedes en esta tarde. Así que oramos y bendecimos el nombre del Señor, dándole gracias al Señor por permitirnos poder salir hoy al aire y poder dialogar, poder hablar, poder, gloria al Señor, interactuar con ustedes, poder, gloria al Señor, ver su mensaje ahí, poder ver un saludo y poder tener esa coinonía en el espíritu. Que el Señor les bendiga. Crea lo que para mí es un gozo increíble volver a conectar con ustedes, volver a saludarles, aunque sea virtualmente, a los que están ahí en otros países, en España, en Guatemala, en Chile, en Bogotá, los que están en Trinidad, en Brasil, ahí en Guatemala, en Estados Unidos, a todos esos amigos que se conectan con nosotros en la internet, que me decían, pastor, ¿cuándo salimos al aire, pastor? Y yo, tranquilo que en estos días salimos al aire. Bueno, Dios nos dio la oportunidad de poder volver a salir nuevamente al aire. Así que Dios les bendiga a todos los que se conectan, a todos los que lleguen de su mensaje para saludarlos. Oramos, Padre, que estás en gloria, en honra, en alabanza, en poder y en majestad. En esta tarde te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder conectar con nuestros hermanos aquí en Colombia y los que están fuera de Colombia. Señor, bendecimos sus vidas, bendecimos sus casas, bendecimos sus hogares. Oramos para que usted traiga respuestas a sus vidas emocionales, físicas, sentimentales, económicas, de salud, Señor. Que tú restaures vidas, hogares, matrimonios, familias, esposos, esposas, hijos, economía, Señor, que tú hagas milagros y que traigas respuesta a cada corazón conforme a tu voluntad y a lo que está escrito en tu palabra, Señor. Y esta tarde colocamos este tiempo, le decimos a tu Espíritu Santo, bienvenido, gracias por estar con nosotros, ayúdanos, guíanos, dirígenos en este tiempo para poder conectar con nuestros hermanos y poder hablar con ellos, poder interactuar. Pon tu mano de sanidad sobre cada enfermo, enviamos palabra de sanidad sobre el esposo de nuestra amiga y hermana Elmis, gloria al Señor. Ahí oramos para que usted sea ministrando en la vida de Fabián un milagro, la llaga de Cristo, el poder vivificador, la vida del hijo de nuestra hermana Aspley, y enviamos tu llaga sanadora, el poder vivificador ahí en esa pierna. Tú haces un milagro, Padre, creativo sobre cada enfermo, la vida de Alcibiades. Ahí enviamos palabra, que la buena obra que tú has comenzado, tú la termines. Enviamos palabra de sanidad, la llaga de Cristo, gloria al Señor, el poder vivificador de tu palabra sobre cada una de sus vidas, Señor. La vida de Luz Helena, gloria al Señor, enviamos la llaga de Cristo, y así sobre cada uno de nuestros hermanos que se encuentran en quebranto de salud, enviamos la palabra de sanidad, la que sana, la que tú otorgaste. Pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Y nosotros creemos que la llaga de Cristo, que es nuestro médico por excelencia, que es Jehová Rafa, llega y toca y sana la vida del pastor Esteban. La llaga de Cristo, el poder vivificador ahí en su vida y haciendo esa obra poderosa y perfecta, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, y a tu Espíritu Santo, como cada tarde, decimos, quédate, habla, en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Sean bienvenidos a su devocional Háblame, Señor. Recordarle que estamos ubicados en la calle 64C, número 12B04, barrio Villate, Barranquilla, Colombia. Gloria al Señor. Para los que están fuera de otros países, si algún día llegan a Colombia, nos quieren visitar, pues aquí estamos con los brazos abiertos para recibirles, gloria al Señor. Así que si no tienes un lugar donde congregarte, si tienes una carta pastoral o se te hace difícil llegar al lugar donde tú te congregas por el trabajo, por la distancia, pues aquí hay una puerta abierta para recibirte. Trae una carta pastoral
Gloria al Señor, y así estaremos entablando una relación contigo. Si no tienes donde congregarte, pues abrimos las puertas de este lugar para que tú y tu familia puedan llegar a buscar al Señor. Gloria al Señor. También están los números donde usted puede bendecir la obra del Señor, donde usted puede traer una ofrenda, bendecir la casa del Señor, para que usted pueda bendecir la obra del Señor y Dios pueda bendecir su vida también. Así que estamos en proarriendo del sonido. Usted puede traer esa semilla, puede bendecir la casa del Señor para la consola, para el sonido, para la planta, para lo que necesitamos. Así que usted puede bendecir la casa del Señor, una ofrenda voluntaria para el arriendo mensual, lo que usted quiera. Dios, si le habla y le ministra y le edifica a través de este medio, y usted quiere traer una ofrenda al altar, la Biblia dice, medida buena, apretada y remecida, dará el Señor, porque con la misma vara que mida, os volverán a medir. Así que no, sin más preámbulo, vamos al tema Gloria al Señor de esta tarde para comenzar esta semana. Y el tema se llama la estrategia espiritual para enfrentar las crisis. Estamos en medio de luchas, de pruebas, de dificultades, de momentos difíciles. Cada quien tiene pruebas, otros tenemos dificultades, otros tenemos crisis. Tenemos situaciones como en nuestros hogares, en nuestra familia, con los hijos, los esposos, las esposas, la economía, tantas cosas, nuestro país, Colombia, y tantas cosas por las que hay que entrar en guerra, en oración, y se van a presentar crisis espirituales en nuestra vida. Pues Dios hoy, a través de la palabra y de un pasaje bíblico que vamos a leer, Él nos estará dando la orientación y nos estará dando las estrategias espirituales para cómo nosotros poder enfrentar las crisis que se avecinan en nuestra vida. Gloria al Señor. Crisis de cualquier índole, emocional, sentimental, espiritual. Así que vamos a la palabra en el segundo libro de Samuel, libros históricos, bendita sea la gloria del Señor, capítulo 24, versículo 17 al 25. Yo me permito leer para ustedes en esta tarde. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, dice, y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y el profeta Gad vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar a Yahweh en la era de Araúna, Jebuseo. Y subió David conforme al dicho del profeta Gad, según había mandado Yahweh. Y Araúna, dueño de la era, miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Araúna, se inclinó delante del rey, rostro en tierra, y Araúna dijo, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? O sea, a su casa. Y David le respondió, para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Yahweh, para que cese la mortandad del pueblo. Y Araúna le respondió al rey David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí, yo le doy bueyes para el holocausto y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, rey, Araúna lo da al rey. Luego dijo Araúna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey David dijo a Araúna, no, sino por precio te lo compraré. O sea, no quería, él se la estaba regalando lo que necesitara. Y él dijo, no, por precio te lo compraré. Mire esa palabra tan hermosa. Porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó ofrenda y holocaustos de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Qué palabra tan hermosa, qué palabra tan específicamente clara. Aquí había una situación, David sin consultar a Dios, había una situación, necesitaban enfrentarse a una nación que venía contra ellos.
Y David censó al pueblo sin consultar a Dios, contó cuántos hombres de guerra tenía para enfrentar al enemigo que venía, y ante los ojos de Dios desagradó a Dios que David no le haya consultado siquiera a Dios el decirle: voy a censar la tierra para ver con cuántos hombres cuento para la guerra. Él ni siquiera le consultó, él simplemente vio el problema, vio la crisis, vio que necesitaba saber, porque el ejército que venía era numeroso y él quería saber con cuánta gente dependía él para poder enfrentar el ejército que venía. Dios lo mira con desagrado porque confió más en los hombres, en la humanidad, en el ejército que tenía, que en el poder y en la autoridad y el respaldo poderoso de Dios. Tú puedes tener 10 contra 5,000, pero si Dios está contigo, eres victorioso tú. Y David en ese momento no consultó a Dios ni le preguntó a Dios qué hacer, sino que se dejó mover por el alma, las emociones, y él impetuosamente decidió censar el pueblo para saber cuántos hombres tenía para enfrentar al ejército enemigo, y a Dios le desagradó y mandó un ángel de muerte, mandó enfermedad, mandó peste, y el pueblo se estaba muriendo, y dice la palabra que ese día murieron más de 70,000 personas, o sea, en un solo día, o sea, una cosa impresionante. Y David, cuando ve lo que está pasando, él reconoce, dice: yo fui el que pequé, yo fui el que arbitrariamente censé al pueblo. ¿Por qué tiene este pueblo que pagar por mis errores o por el acto impulsivo de yo censar el pueblo? Yo cometí el error, que sea el Señor juzgándome a mí. Y vino la palabra de Dios sobre el profeta Gad, que estaba ahí, y le dijo a David que levantara un altar y quemara una ofrenda en reconocimiento a su error y a su falta, y que Dios recibiría esa ofrenda y cesaría la mortandad en el pueblo. Y David fue a donde un señor que se llamaba Araúna, que tenía una finca grande, y él fue a comprarle una parcela, una era, donde él pudiera levantar un altar y sacrificar. Y cuando él le pregunta qué hace el rey aquí, el rey le dice: necesito levantar un holocausto. Y el Araúna, emocionado, le dice: toma la tierra, si necesitas ganado, si necesitas madera, lo que tú necesites, tómalo porque yo te lo doy. Y David le dijo: no, gracias, que el Señor te bendiga por tu buen corazón, pero yo no le quiero dar a Dios nada que a mí no me cueste. Porque él sabía que del error había sido él, y sabía que para él iba a ser fácil recibir una ofrenda de otro para entregar una ofrenda a Dios. Él quería darle a Dios algo que a él le costara, y él le tocó pagar los 50 ciclos de plata, lo que representa era una cantidad de plata inmensa. Y David le costó sentir de pronto el pagar esa ofrenda, y que cuando compraron la tierra y levantaron el altar y quemaron los animales, y ese olor fragante llegó a la presencia del Señor, y dice que la súplica del pueblo y la oración del pueblo llegó a la presencia del Señor y cesó la mortandad. Qué pasaje tan hermoso, y nosotros aquí en este pasaje lo podemos aplicar a nuestra vida diaria, a nuestra vida práctica. ¿Qué estamos haciendo nosotros cuando nos equivocamos? Ahí está nuestra hermana Lisbeth, está nuestra hermana Dora. Ella dice bendiciones para todos, dice nuestra hermana Lisbeth, gloria al Señor. Nuestra hermana Dora dice: Dios le bendiga, mi pastor, que el Señor le bendiga, y gracias por hacer parte de familia ICESI, y gracias por estar nuevamente con nosotros en el devocional. Y recordándole que hoy a las 6:30 tenemos la cita con el liderazgo, líderes, servidores, todos los que sirven en la escuela de formación, todos los que están en la fundación, en la cocina, los servidores, todos los que sirven, los servidores y líderes. Esta noche a las 6:30 tenemos ministración del liderazgo para que nosotros podamos recibir esta nueva fuerza. Así que los esperamos esta noche a recibir de Dios esa impartición y esa palabra del Señor a nuestras vidas. El texto que hemos leído, para comenzar, nos narra el momento en la historia de Israel en la cual David tomó una decisión equivocada, como la podemos tomar tú y yo en algún momento de nuestra vida, porque el cargo y el título que nosotros podamos tener no nos exonera de que nos podemos equivocar. Yo puedo ser pastor, yo puedo ser padre, yo puedo tener un cargo, pero yo también me equivoco, y yo tengo que asumir mis equivocaciones y tengo que presentarme a Dios para corregir el error que cometí.
Y David tomó una decisión equivocada delante de Dios, censando al pueblo para saber con cuántas personas de guerra contaba, queriendo saber con qué contaba para hacer frente a su enemigo. Es decir, que estaba poniendo más su confianza en su ejército, en su poderío militar, que en la protección y el poder de Dios, que lo libró de los leones, que lo libró de los osos, que lo libró del mismo Goliat, que lo libró del mismo Saúl, que lo libró de los gigantes. Y esta decisión trajo como consecuencia que Dios hiciera venir una plaga que en un solo día mató a 70,000 hombres en todo el territorio de Israel. De pronto en aquel momento fue una muerte física, pero nosotros muchas veces tomamos decisiones equivocadas a la ligera, donde no consultamos a Dios, y vienen las mismas muertes, pero espirituales. Nuestros negocios no progresan, nuestros matrimonios están estancados, nuestros ministerios están estancados, situaciones en las cuales parece que fueran eternas y nunca vamos a salir porque tomamos decisiones y estamos viviendo la plaga espiritual en nuestra vida. Nada crece, todo es un fracaso, todo se tronca, todo se daña y necesitamos a Gad, necesitamos al profeta Gad, necesitamos al Espíritu Santo que pueda hablar y pueda mostrar en nuestras vidas por qué este negocio, por qué este matrimonio, por qué estos hijos, por qué esta economía, por qué este ministerio, por qué esta situación no marcha, no avanza, para poder tomar las debidas estrategias espirituales para poder enfrentar la crisis espiritualmente con la ayuda de Dios y las herramientas de Dios para poder levantar esos altares que desafortunadamente hoy en día no hay altares en la iglesia. No hay gente que ore, no hay gente que ayune, no hay gente que busque el rostro de Dios. Nosotros tenemos un grupo de oración a las 2 de la tarde en el grupo de WhatsApp y siempre son los mismos dos que oran, siempre es el mismo grupito que ora, los otros siempre están ocupados, la gente siempre tiene el tiempo para otras cosas. O sea, nosotros hoy no hay nadie que pague un precio, no hay alguien que levante una oración a favor de otro. Hoy siempre tienen que estar orando por nosotros, pero no hay un altar donde podamos ir y orar y declarar y buscar la dirección de Dios. Vivimos llorando, vivimos quejándonos, vivimos buscando que me oren, que vayan a mi casa y me oren, que vayan a mi casa y me santigüen en la casa, que vayan a mi casa. O sea, hay tantas cosas, pero nosotros no somos capaces de levantar un altar familiar en nuestros hogares donde oremos, reprendamos, echamos al diablo y levantar un altar espiritual. No estamos hablando de un lugar físico. Estamos hablando de una posición espiritual en el mundo espiritual donde podamos hacer frente. No estamos hablando de la sala, no estamos hablando del baño, del cuarto, en el lugar donde yo hago el altar familiar. No me refiero a eso. Cuando hablo de estrategias espirituales, de cómo enfrentar, porque David levantó un altar aquí, buscó la era de Araúna y compró el lugar. Ahí era un lugar físico, pero acá yo me estoy refiriendo a un lugar, a la posición espiritual que tú tienes que tomar, que yo tengo que tomar como esos hombres de Dios. Un saludo a nuestra hermana Inés, gloria al Señor, que se conecta ahí, gloria al Señor. Que el Señor pueda traer esa posición de reino en nuestras vidas. No como ahorita más adelante vamos a ir desarrollando y usted va a poder entender. Pero también en estos textos podemos encontrar la estrategia espiritual para poder enfrentar las situaciones de crisis que enfrentamos en nuestras vidas y en nuestra familia, con nuestros hijos, con el esposo, con la esposa, en nuestra casa. Nuestros hijos abren puertas en nuestros hogares, nuestros hijos meten situaciones en nuestras casas, nosotros mismos también abrimos puertas en nuestras casas y nosotros abrimos portales espirituales y traemos entidades a nuestras casas por estar viendo una serie, por estar viendo una situación, por estar viendo una película de terror, por estar viendo cosas que no debo ver. Ahora con las series de Netflix, con los chinos y los coreanos y los japoneses y todo este poco de cara pálida que tienen ahí una cantidad de porquerías y situaciones, y la gente y nuestros jóvenes, por los cara bonitas que son los cara pálidas, ellos se creen como que están en la gloria viendo, pero no saben todo lo que están introduciendo, no saben todo lo que están
introduciendo en el mundo espiritual, y por eso se mete la India, por eso se mete la mujer, por eso se mete el hombre, por eso se habla en portales espirituales, por eso Satanás entra a los hogares, y nosotros muchas veces pensamos que es la casa, que hay que orar la casa, que hay que echar fuera al diablo. No, hay que echar fuera a ese poco de gente que lo que está abriendo puertas espirituales. Que día no sé qué alguien se me acercó y me dijo, mira, yo estoy trabajando con esto, estoy trabajando con aquello, una forma que tú me puedes ayudar, ¿será que tú me colaboras? Y yo, claro que sí, ¿en qué te puedo colaborar? Mira, yo vendo esto, y yo inocentemente compré la tarjeta de Netflix, gloria al Señor. No, gloria al Señor, no, compré la tarjeta. Y eso me comenzó, yo nunca vi series, porque en realidad las series no me gustan, yo no veo series, pero sí películas, veía situaciones así, y a veces me ponía a ver cosas de tiros, de cosas así, y en la noche yo no podía dormir y sueño, y yo terminaba soñando con situaciones de las películas. Veía a la mujer que caminaba en la sala, venía el hombre que caminaba en la sala, caminaban en el techo, y un día comencé a orarle al Señor y le comencé a hablar a mi esposa de esta situación, y un día yo tomé la decisión de cortar con eso. Le dije, gracias por la invitación, no te puedo comprar más esta situación. Yo limpié mi celular, erradiqué esa situación del Netflix de mi vida, porque igual me estaba quitando tiempo, me estaba robando todo tiempo en mi estudio, en mi vida espiritual, en lo que fuese. Y yo cerré esa puerta y pude dormir mejor, pudo venir la paz a mi casa, porque a veces nosotros pensamos que todo es inofensivo y vamos a vivir crisis. Y me tocó, como David, levantar ese altar, esa estrategia espiritual de caminar la sala, de orar. Yo tomé la autoridad y me daba temor y me daba miedo, y el enemigo me hacía oír que caminaban en el techo, y salía la mujer del cuarto, porque yo la veía que salía de un cuarto, se metía en el otro cuarto, se metía en el cuarto de Keren se mudó para el cuarto de nosotros a dormir. Era un ataque y era una situación, porque ella también abría las puertas para esas situaciones, pero yo erradiqué de mi vida esa situación. Yo la corté y levanté un altar donde yo me levantaba en las madrugadas, comenzaba a caminar la casa, comenzaba a caminar los cuartos, comenzaba, y venía el temor y el enemigo, y a veces yo sentía que no podía, porque el ataque era tremendo, porque se había posesionado en la situación, en la casa, se creía el dueño de la casa, o sea, la entidad es una cosa, se sentía literalmente, caminaban en el techo, los veía caminar en la sala. Pero un día el Señor me dio la estrategia con mi esposa, oramos, ayunamos y comenzamos, y el Señor fue limpiando y fue sacando y se fue llevando, porque levantamos una posición. Porque cuando me estoy refiriendo al altar, no me estoy refiriendo al lugar físico, porque yo puedo hacer el altar hoy en la sala, mañana lo puedo hacer en mi cuarto, a veces estoy en el baño, a veces estoy en la sala, a veces estoy en el garaje, a veces estoy aquí donde estoy transmitiendo, porque no estoy hablando del lugar físico o el lugar donde hago, estoy hablando de la posición espiritual que estoy tomando ante el ataque del enemigo. A eso, y a veces nosotros invertimos tiempo en hablar, en jugar, en otras cosas, en perder el tiempo, pero no hay un altar, no hay una vida de oración, no hay un altar, no hay dirección, y necesitamos que Dios nos dé la estrategia. ¿Cómo podemos nosotros vencer esa plaga que está matando nuestros hogares, nuestras familias? Porque el enemigo se ha levantado contra varones, contra mujeres, contra niños, contra jóvenes. Y nadie hace nada por buscar al Señor, y puede el mismo diablo entrar a sus cuartos, puede el mismo diablo entrar a su sala. En la semana pasada mi esposa hablaba con una joven que literalmente dice que la figura negra vino, la agarró por el cuello, por estar viendo la serie esa de los chinchunchan, aquí, y la cogió literalmente por el cuello, la levantó de la tierra en el aire, la levantó, la suspendió, no sabía qué hacer. Llorando le comentó a mi esposa, porque como no tienen las herramientas espirituales para levantar un altar, para orar, para reprender, porque no les pueden hablar de brujería, no les pueden hablar de hechicería, porque salen huyendo, se esconden, se asustan, y sobre nosotros hay un poder que Dios delegó, la autoridad para echar fuera serpientes y escorpiones. Y la pastora habló con la chica, habló con la joven, oró por la joven, pero le dijo, necesitas levantar un altar, una posición espiritual para contrarrestar la crisis que hay en nuestras casas y en los hogares. Se están viendo situaciones, pleitos, hombres, mujeres, jóvenes que no pueden dormir, están atemorizados, pero no les da el pie para ir a la iglesia, no les da el pie porque hay un temor, están amarrados.
pero no hay nadie que se levante a contrarrestar, porque Satanás puede matar a una persona. Entonces este texto también nos da la estrategia espiritual para poder enfrentar las situaciones de crisis que enfrentamos en nuestra vida y en nuestra familia, que se lo acabo de hablar. Pues podemos darnos cuenta que para enfrentar esta plaga David no buscó primeramente los médicos, porque todo el mundo se estaba muriendo a causa de la plaga, otros estaban enfermos, otros estaban tirados en cama, otros se estaban muriendo, y era lógico buscar un médico para ver cómo podían contrarrestar la plaga o el virus o el antídoto o el antibiótico que podían darle. Él no se fue a la parte física, él contrarrestó la plaga con las herramientas espirituales, y el profeta le habló y él levantó el altar, porque esto es espiritual que se manifiesta en un campo físico. Y él no buscó a los médicos o a los sabios o a los valientes, sino que el Señor le envió a decir por medio del profeta Gad que para detener la plaga fuera a levantar un altar a Jehová, y David así lo hizo, y el Señor tuvo misericordia y la plaga se detuvo, y el rey David pudo salir de la crisis siguiendo las estrategias. Cuando hablamos de seguir las estrategias, estamos hablando de seguir las direcciones, de seguir las directrices. Cuando viene la plaga y todo el mundo está muriendo, lógico que David hubiese corrido para la Cruz Roja, hubiese corrido para el Nazareo, hubiese corrido para la Adelita de Charo, hubiese corrido para algún lugar a buscar cuántos médicos estaban dispuestos, porque habían 70,000 muertos. Ya eso era una epidemia, ya eso era una situación difícil, el olor de los muertos, ya eso se estaba volviendo una crisis sanitaria de salud. Él pudo, lógicamente, en su raciocinio humano, él pudo buscar las estrategias humanas. Necesito médico, necesito enfermera, necesito camillas, necesito esto, pero él entendió. Cuando Dios le dio la dirección, él le entendió que no era el médico, que no eran las enfermeras, que no era el cari, que no era los pasos. Él necesitó la dirección de Dios para decirle, levanta un altar. Así que en la casa puede haber enfermedad, en la casa puede haber ruina, en la casa puede haber hogares que se están destruyendo, en la casa pueden haber crisis de matrimonio, situaciones de rebeldía con los hijos, hijos que no se someten, hijas que no se someten, esposos que andan más perdidos que Luis Belimber, esposas que andan más extraviadas que Caperucita Roja. Y si usted, le estoy hablando a usted que está conectado ahí, se me fueron, ¿cuántos quedaron? ¿Cuántos quedaron ahí? Dice que hay 4, díganme algo para ver si están ahí, porque a veces están ahí conectados y están allá. El pastor Eugenio Ponce está ahí, dice amén, pastor, gloria al Señor. Y a veces, bueno, dígame algo, aquí estoy todavía, pastor, todavía estoy. Hermana Inés dice amén, gloria a Dios, porque a veces me dejan el celular ahí, se me van a lavar los platos y se van a hacer otras cosas y no están pendientes, gloria al Señor. Así que dice que está Dora, dice que está Lisbeth, dice que está Eugenia, dice que está Inés. Bueno, Inés ya contestó, amén, gloria al Señor, qué bueno es el Señor. Los demás se me durmieron, gloria al Señor. Algunos tienen que estar roncando por ahí, gloria al Señor. Pero bueno, yo creo entender que luego lo verán y seguirán escuchando la palabra del Señor. Entonces, a ti te estoy hablando, tú que me estás escuchando. Ahí está la pastora Teresa, dice, hola, pastor, bendiciones. La hermana Lipe se despertó, dice, amén, así es, pastor. Bueno, ahí vamos. Entonces, había una crisis en la casa del Señor por una decisión incorrecta de David de censar un pueblo. 70,000 muertos, el ángel de la muerte, la plaga, una crisis sanitaria, enfermedad. Pero David no buscó médicos. David no buscó enfermeras. David buscó la dirección de Dios, y el profeta Gad se levanta y le dice, levanta un altar. Y yo quiero hablarte a ti, porque yo no sé qué crisis puede haber. Aquí en el pueblo de David era de salud, pero en tu casa puede haber una crisis con tu esposo, en una crisis con tus hijos, una situación de enfermedad, de salud. Y nosotros enseguida lo que salimos es a buscar al médico y vamos para el paso y a tomarnos la pastilla, pero no hay una posición espiritual
que nosotros podamos levantar frente a la crisis que estamos viviendo, porque siempre pensamos en lo natural. Es que abrí la nevera, me metí por aquí. No, tú no sabes en qué casa entraste, estás orando, te estás levantando, estás buscando al Señor, de dónde viene el ataque, si es la bruja, si es el hechicero, si es el mentalista, si es alguien que se enamoró de tu esposa y el brujo está orando a tu esposa, o la bruja se enamoró de ti y te está buscando a ti, o la bruja está enamorada de tus hijos. Y entonces nosotros siempre buscamos la solución, lo fácil. No, está enfermo, dale una sagüín, le duele la cabeza, no, comprarle un desenfriolito, no, esto no, dale una sagüín, dale una postal. Y nosotros queremos salir de las crisis espirituales, queremos salir por los medios naturales, pero David buscó la dirección de Dios. Hoy, ante las crisis que estamos viviendo, necesitamos estrategias espirituales que Dios nos dé de cómo enfrentar a ese esposo rebelde, a esa esposa maltratadora, a esos hijos en desobediencia, y es levantar una posición espiritual ante la crisis. No entrar en queja, no entrar en grito, no entrar en no sirvo al Señor y no le voy a servir más y no canto más y no voy a hacer esto. No. Necesitamos tomar una posición espiritual ante la crisis que estamos viviendo en el mundo espiritual y levantar un altar que cada vez que tú oras, que cada vez que tú ayunas, que cada vez que tú levantas esa oración, que cada vez que tú levantas ese clamor a Dios, el Señor está levantando un muro fortificado alrededor tuyo, que aunque los tuyos estén en desobediencia y en rebeldía, Dios los va a guardar, porque es que hay alguien que está contrarrestando y está tomando la posición en el mundo espiritual para contrarrestar la situación. No solamente lo está viendo en el campo natural, sino está yendo más allá al campo espiritual. Y entonces a veces lo que estamos viviendo son ataques del enemigo, son estrategias del enemigo para detener la obra, para detener tu llamado. Y por eso usted ve gente sentada en una banca, en un rincón, sin desarrollar el llamado que Dios le dio, porque no han tomado una posición en el campo espiritual, porque no se sienten capacitados para hacerlo, sin darse cuenta que Dios los capacitará a medida que van desarrollando el servicio que Dios les ha mandado a desarrollar. Apliquemos esta historia a nuestra vida, gloria al Señor. Ya llevamos 30 minutos. Seguramente muchos de nosotros estamos pasando, al igual que el rey David, tiempos de crisis, de angustia, de enfermedad, de escasez, y posiblemente solo estamos usando la estrategia humana, la estrategia terrenal, peleando la batalla solamente a nivel humano. Y ya es tiempo de usar la estrategia de Dios. Tenemos que levantar nuestro altar, tenemos que pedirle, gloria al Señor, a Gad, al profeta, que se levante para que traiga la dirección. Y aquí Gad es un tipo del Espíritu Santo, la voz de Dios que habla, la dirección de Dios que habla. Yo hace como exactamente hoy 20, el 23 de este mes, va a tener un mes donde hubo una crisis terrible en mi familia, en mi casa, donde me tocó tomar la posición, donde no me dejé en el momento dirigir por el Espíritu Santo y sentí que me iba a morir. Duré 15 días tirado en una cama, diré una semana enfermo, me sentía morir, no me podía mover, el cuello se me atesó, mi cuerpo se me atesó, se me fue el sueño, no tenía paz, me volví inestable, estaba iracundo, dejé que las emociones, mi parte almática, gobernaran la situación por la rabia, porque me sentía defraudado, porque nunca pensé que la persona que hizo lo que hizo lo hubiese hecho, que cómo era posible que hubiese pasado lo que pasó. Y en ese momento yo estaba viendo más el problema y más la actitud incorrecta de la persona, y me enfoqué más en golpear el error, me enfoqué más en decir cómo se pudo hacer esto, que en cómo buscar la situación, cómo buscar la estrategia espiritual para poder salir de esa situación de crisis que había en mi familia. Y como el único cristiano soy yo, toda la familia se volcó sobre mí, toda la responsabilidad cayó sobre mí, todos me miraban a mí y nadie se movía, todo el mundo sacó el cuerpo, yo me quedé solo en la barca, sentí que que iba a naufragar, o sea, fue algo terrible. Y una noche me levanté, comencé a llorar al borde de mi cama
Comencé a llorar porque no podía con lo que estaba viviendo. No quería despertar a mi esposa porque estaba cansada, el trajín de esto, de aquí, lo otro. Ella estaba durmiendo plácidamente, pero yo me levanté y yo comencé a gritar y comencé a llorar, comencé a llamar a Dios, el Espíritu Santo me dijo, levántate, llegó Gad, la voz de Dios. El Espíritu de Dios llegó a ese momento, me dijo, levántate, pelea, camina, guerrea, toma la posición de reino, toma la posición. Yo no me podía mover, el cuello estaba teso, yo sentía que me iba a morir el corazón, yo sentía que la respiración se me cortaba, yo sentía que yo todo el tiempo era, Señor, te entrego mi espíritu, te entrego mi vida, me voy en paz, perdóname. O sea, yo entré en una crisis, pero total. Hace un mes atrás fue terrible. Hasta ese 9º día que llegó la estrategia del reino de los cielos, el Espíritu Santo, así como llegó la voz profética de Gad sobre David y dio la directriz y me dijo, levántate. Y yo me levanté, salí de mi cuarto, comencé a caminar el pasillo, comencé a darle vuelta a la sala, bendita sea la gloria del Señor, comencé a levantar mi voz, comencé a orar, comencé a guerrear y de pronto vino la presencia del Espíritu de Dios sobre mi vida. Yo sentí como mi cuerpo, como algo cambió dentro de mí, como algo, las nuevas fuerzas vinieron, vino la autoridad del reino, se fue la oscuridad que yo me dejaba ver lo que Dios me quería mostrar o la estrategia que Dios me quería dar. Vino la revelación de Dios, vino la sabiduría de Dios, vino la dirección de Dios, vino la claridad emocional enseguida. O sea, yo vi la claridad, cómo entró a mi vida así, vi cómo se despejó la oscuridad, ya comencé a cambiar el tono, la voz, la actitud. Entré a mi cuarto, me acosté después de haber orado, dormí plácidamente. Al día siguiente me levanté sin dolor en el cuello, como si hubiese hecho ejercicio toda una semana. Mi cuerpo estaba liviano, había la paz y el Señor me dijo, haz. Fui, tomé la autoridad que Dios me dio en ese momento, hice lo que Dios me hizo, se arregló la situación, se calmó el problema, la situación cambió, pudimos buscar la solución, el Señor nos dio la solución y el Señor trajo la victoria. ¿Por qué? Llegó la estrategia espiritual para poder enfrentar las crisis. Hoy estamos cometiendo un error y el error que estamos cometiendo es que estamos enfrentando las crisis espirituales en el terreno natural. Tú no podés afrontar un esposo que no quiere buscar al Señor, que no ora, que no ayuna, que no acepta consejos. Tú no puedes contrarrestarlo llevándole la contraria, interrumpiendo cuando él habla, contradiciendo. No, deje lo que hable, si es mujer, si es hombre, si son sus hijos. Pero usted, mientras ellos duermen, usted entre y tome la posición, entre en la era de Araúna, en el lugar del altar, entre en ese lugar estratégico, entre ahí en esa atmósfera espiritual, porque ese lugar, esa era, o ese altar, o ese lugar propicio donde él levantó el altar, era el lugar donde él podía entrar, él podía levantar, él podía sacrificar, y necesitamos esos lugares espirituales en nuestras vidas donde usted pueda tomar la posición de reino, donde usted le diga a Satanás, no te tengo temor, no te tengo miedo, mi familia es de Cristo, la palabra del Señor dice que mi casa y yo le serviremos a Cristo, cree en el Señor Jesucristo y será salva tú y toda tu casa, y yo tomo la autoridad, Señor, y si voy a morir en esta guerra voy a darlo todo peleando por mi familia, pero sabiendo que el que va adelante es Jehová de los ejércitos, que el que va adelante es el Señor que está peleando por mí, que el que va adelante es el Señor, que no soy yo, que Él es el que me da la directriz, que es el que me da la dirección, y por eso hay embotamiento, por eso hay agotamiento físico, por eso hay ministerios que no avanzan, porque se ponen a pelear con el marido, con la esposa, no entran en el campo de que hable, no te oigo, soy de palo, tengo oreja de pescado, hola, ¿cómo estás? Tranquilo, lo que tú digas está bien, pero yo voy a entrar en la era de Araúna, yo voy a entrar a mi altar, yo voy a tomar mi posición que me dio el Señor y ahí voy a atacar lo que me está atacando, voy a contrarrestar lo que me está golpeando y es en el nombre poderoso de Jesucristo que Él me va a dar la victoria. Así que mi hermano, mi hermana en esta tarde es una voz de aliento. La pastora Merly dice, buenas noches, Pastor José. Dios le bendiga. Saluda a la pastora Merly, también hija espiritual desde Chile. Gloria al Señor.
La hermana Lisbeth dice amén, así es, amén, pastor, así es. Nuestra pastora Teresa Acosta dice la victoria se obtiene con armas espirituales. Amén, madre. Gloria a Dios. La hermana Merly dice amén, 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 amén. Y la hermana Merly dice amén, pastor. Así que para crisis espirituales, estrategias espirituales. No pelees en tus armas, no pelees en el terreno natural porque te vas a cansar. Y cuando te cansa, el enemigo te va a coger cansado. No vas a poder ver lo que el Señor te dice. Así que apliquemos esto a nuestra vida. Ya es tiempo de usar la estrategia de Dios. Tenemos que levantar nuestro altar, pero le estoy diciendo, esta es la cuarta vez que le digo que cuando hablo de un altar, no estoy hablando del lugar donde oras. Estoy hablando de la posición espiritual que tú estás tomando contra el ataque del enemigo. Porque yo puedo estar orando, pero no estoy tomando la posición que Dios me dio. Así que es una mañana, es una tarde de victoria. Y yo sé que estamos viviendo crisis. Y tenemos que comprender que en nuestro caso, como iglesia, cuando hablamos de un altar, no nos estamos refiriendo a un lugar material. Es decir, levantar un altar hecho de manos, sino levantar nuestro clamor con fe, a levantar de manera individual y en familia nuestra oración y nuestra posición espiritual delante del Señor. Ahora, para terminar en esta tarde, ¿cómo podemos aplicar la estrategia espiritual en nuestra vida, en nuestra familia? ¿Qué necesitamos levantar? ¿Qué necesitamos para levantar este altar de clamor? Número uno, para terminar en esta tarde y seguir mañana con el favor de Dios. Número uno, ¿cómo podemos aplicar la estrategia espiritual en nuestra vida y en nuestra familia? ¿Y qué necesitamos para levantar este altar de clamor? Esa posición espiritual. Ahí dice en la pantalla que primeramente tenemos que reconocer que necesitamos la ayuda de Dios. Yo quise arreglar el problema en mis fuerzas. Toco esta puerta, las toqué, pero no se abrieron. Llamé a Pedro Perico Pérez, llamé a Perencejo, llamé a Sutano, pero nunca oré. Nunca oré. Y me ofusqué, ya le conté todo lo que pasó. Pero cuando vino el Espíritu de Dios y me dio la dirección y me dijo, toca esta puerta, y la puerta se abrió por sí sola. Y pudimos salir de la situación. Si yo no entiendo que en la crisis espiritual, por eso le hablaba ahorita de hijos, de hijas, que ven a la bruja, que ven a la india, que ven la señora que sale de un cuarto para otro, el hombre negro que se les mete en el cuarto, los coge por el cuello, los levanta, los tira. Pero ellos piensan que son pesadillas, que son situaciones. Pero como ellos no consideran que necesitan a Dios, pues le cuentan a la mamá, le cuentan al papá, le cuentan a la familia. Y se vuelve como un cuento y tuve miedo y mira y me sentí así. Y ya mañana sigue todo igual. Porque no hay una consideración de parte de ellos que necesitan a Dios para salir de esa vida. Porque cuando ellos entiendan que necesitan a Dios para salir de esa vida, tienen que cortar con los chinos, tienen que cortar con las series, tienen que eliminar Netflix de su vida, tienen que mirar qué es lo que tienen que borrar y erradicar de su vida para cerrar ese portal o esa puerta espiritual que se abrió donde el enemigo está entrando. Entonces no se considera que la gente necesita al Señor porque tenemos que abandonar y tenemos que dejar cosas que amamos. Y lo primero que tenemos que hacer es reconocer que necesitamos la ayuda de Dios. En esa crisis espiritual, en ese momento difícil que estoy viviendo, si yo no reconozco que necesito de Dios, no voy a poder salir de la crisis. En tanto, la situación va a empeorar más. Mañana no será una india, mañana no será una vieja, mañana serán legiones de demonios que vendrán sobre ti, sobre tu casa, sobre tus hijos, que destruyan tu familia, que destruyan tu hogar, que te maten a ti, porque tú no consideras que necesitas. La hermana Libre dice, lo más triste
es que no quieren buscar a Dios. Esa es la tristeza más grande. Entendemos que ellos no tienen a Dios y entendemos que esa sea su posición. Su posición, no quieren a Dios, no lo buscan. Pero como este es un devocional cristiano para gente cristiana, entonces le estoy hablando a cristianos que conocen a Dios, pero no reconocen que necesitan a Dios para salir de esa crisis. A ti que estás ahí, te hablo. Si tú no entiendes que tienes que tomar una posición de reino, de levantar tu altar de oración cuando todo el mundo esté dormido, cuando la gente no quiere orar, cuando yo tengo que consagrarme más, cuando yo tengo que orar y leer la palabra más, pero si yo mismo estoy distraído en lo que estoy haciendo, en la función o en el legado que en mi iglesia me han dado, me han encomendado, en la labor o en la tarea que estoy realizando, cómo la estoy realizando, qué estoy haciendo, porque lo que está pasando en mi casa me está influenciando de tal manera, porque yo no he tomado la posición que tengo que tomar. Yo no entiendo que es Dios el que puede liberarme de esto. Entonces no voy a poder desarrollar la función y no voy a poder ir a desarrollar lo que Dios me dio, porque estoy enfrascado en lo que está pasando en mi casa. Pero cuando yo tomo la posición de reino, cuando yo levanto mi posición espiritual de contrarrestar, de entender que necesito a Dios, y yo comienzo a orar noche a noche, el día que me toque, en el momento que tengo que orar, cuando yo tengo que ir a cantar, a atender la célula, a predicar, a orar a un enfermo, yo voy a estar en la disposición de hacerlo porque no estoy absorto en el problema que está en mi casa. No me quitó la visión, no me quitó el avanzar en el camino del Señor. Al contrario, yo estoy a la disposición de que si estoy orando allá, de que si estoy atendiendo una célula, de que si estoy visitando a alguien, que si estoy orando a alguien de mi célula, que si estoy dando una palabra, yo ahí estoy creciendo espiritualmente y en esa posición de reino, mi vida espiritual está creciendo más y yo voy a poder alzar mi altar y voy a contrarrestar lo que el enemigo está haciendo en mi entorno. Pero cuando yo no voy, es que no puedo, es que estoy cansado, es que estoy embotado, porque como tampoco oro, lo que está perturbando mi casa me está perturbando a mí. Yo necesito primeramente reconocer. David no buscó los médicos, David no buscó a los pasos, David no buscó a Delita de Char. David escuchó la voz de Dios a través del profeta. Y ahí dice, versículo 19 y al 21 dice: subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Araúna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Y saliendo entonces, Araúna se inclinó delante del rey, rostro en tierra, y Araúna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a sus siervos? Y David le respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová para que cese la mortandad del pueblo. Vea, él entendió la dirección que le dio el Señor a través del profeta, y él no fue a buscar médico, él fue a buscar lo que Dios le dijo que hiciera. David escuchó las palabras del profeta Gad y fue humilde para reconocer que solamente Dios lo podía ayudar en esa crisis tan difícil que estaba enfrentando. David fue muy inteligente, pues solamente escuchó una vez el mensaje que Dios le envió a decir por medio de su profeta y obedeció. No necesitó que se lo recordaran 20 veces. Obedeció la voz de Dios. No esperó más para edificar el altar, para clamar a Dios. Nosotros hoy, esta tarde, tenemos que comprender que esta no es la primera vez que se nos habla. ¿Alguien está todavía ahí? Nosotros hoy, en esta tarde, tenemos que recordar y reconocer que esta no es la primera vez que Dios me está diciendo: levanta una posición, levanta un altar, levanta una guerra, ora por tus hijos, ora por tu esposo. Nosotros tenemos que comprender que esta no es la primera vez que se nos habla, que se nos predica sobre la importancia de levantar nuestro altar familiar para edificar nuestra espiritualidad en familia. Pero lastimosamente muchos de nosotros no lo hemos hecho.
A pesar de las dificultades que estamos enfrentando, seguimos peleando la batalla a nuestra manera. Yo soy el papá, usted es la mamá, usted los coge y los sienta. Siéntese aquí, venga acá, esposo, hágame un favor con todo el respeto que usted se merece. Papi, mi amor, siéntate un momento aquí. Hijo, hija, ven acá, siéntate un momento aquí. Yo quiero compartir 5 minutos, una palabra que Dios me dio. Y yo quiero que hagamos una oración en eso, papi, que no te deja dormir, mami, que no te deja dormir. Mami, yo quiero orar, ¿ustedes me permitirían orar? Y tú los vas involucrando. No, pero es que el uno tiene el celular, el otro está por allá y el otro está por acá. No, tú tienes que tomar la posición, tú tienes que hacer tu altar familiar. Tú tienes que levantar tu posición familiar en tu casa. Y a pesar de las dificultades que estamos enfrentando, seguimos peleando las batallas a nuestra manera. Yo voy a dejar que Dios le hable, yo voy a dejar que Dios lo toque, yo voy a dejar y yo lo voy a dejar, viene el diablo y se lo lleva. Ya es tiempo, con esto termino, que con humildad reconozcamos que necesitamos la ayuda y del poder de nuestro Dios. Tenemos que reconocer que el Señor sabe lo que tiene que hacer, pero está esperando que nosotros nos decidamos a confiar verdaderamente en que Él puede cambiar lo que nosotros estamos viviendo. Oramos en esta tarde, Padre que estás en gloria, en honra, en poder y en majestad. Gracias por este tiempo. Gracias por este momento. Gracias por la oportunidad que me das de poder llegar ante tus hijos y recordarles una vez más la posición espiritual que tenemos que tomar. Padre, perdónanos por nuestra negligencia espiritual, por nuestra falta de amor a nuestra propia familia, por la indiferencia que a veces tomamos y estamos más llenos de la televisión y de los programas y del desafío y de casa de protagonistas y de no sé qué y de no sé qué y de tanta porquería que hay en la televisión, y perdemos más el tiempo viendo esa basura y vemos cómo Satanás está ganando ventaja y está tomando el territorio que no le pertenece, porque nosotros no hemos querido confiar en que Dios es el que tiene el poder para hacerlo. Y como le tenemos temor a nuestros hijos, no les hablamos, no nos sentamos en la sala con ellos, no compartimos la palabra, no oramos por ellos, no le ponemos las manos a nuestros hijos, no levantamos una posición sacerdotal, porque ni siquiera nuestros hijos nos ven a nosotros como esa posición espiritual de reino. Así que, Señor, hoy te pedimos perdón, porque ni siquiera en nuestra familia podemos mostrar el llamado que tú nos has dado. Si nuestra familia no cree en nosotros, porque no hemos tomado la posición de orar, de reino. Padre, hoy tomamos la decisión de levantar ese altar. Perdónanos. Pero hasta hoy Satanás ganará terreno en mi casa, en mi familia, en mis hijos. Yo hoy te pido perdón y reconozco que necesito que tú vayas delante de mí para vencer esta crisis espiritual que se está viviendo tanto en el país como en mi casa, como en la iglesia, como en el barrio, como en mi cuadra. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te bendiga. Nuestra pastora Teresa dice gracias a Dios por recordarnos la importancia que es buscar. Pastor Eugenio, bendiciones, dice la pastora Merly Acuña. Y a todos los que están conectados ahí, compartan esta transmisión ahí en su WhatsApp, en su Facebook, compártansela a otros. Que el Señor les bendiga. Nos vemos mañana 4:30 de la tarde
en su devocional Háblame, Señor. Que el Eterno les bendiga, su pastor y amigo José Yepes, que les saluda y te dice, nos vemos mañana. Y nunca olvides que Papi está aquí con nosotros. Bendiciones.